Bienvenidos a un nuevo video de Creatus Ultimate. En este video vamos a hablar sobre el lanzamiento de back en su curva de inside, la forma en la que se debe lanzar y las situaciones de juego dentro de la cancha. Es importante tener en cuenta que el agarre es muy similar al lanzamiento de back plano, por ende lo recomendable es ir a ver primero ese video. Este lanzamiento se caracteriza porque el desplazamiento del disco se da por una curva que inicia de adentro hacia afuera y por esto esta es su denominación. La curva se da de dos formas. La primera forma de lanzarlo nos vamos a enfocar en el agarre. Para eso vamos a tener en cuenta tres aspectos. El primero es la inclinación del disco, el segundo va a ser el spin y el tercero la posición del tronco. Para el primero vamos a tener en cuenta que si el dedo índice lo mantenemos en la parte del ala, va a ser más incómodo poder inclinar el disco. Por lo que recomendamos que el lanzamiento se realice con los 4 dedos bajo el ala del disco para generar una mejor inclinación. En la segunda parte, que es el spin, y la tercera, que va acompañada, que es el tronco, vamos a darle mayor importancia al spin y a la fuerza que se genera desde la muñeca, ya que el tronco va a estar muy poco inclinado y se va a generar el movimiento desde la muñeca. Para la primera forma de lanzamiento vamos a buscar que el pivot sea lateral y no diagonal, debido a que este lanzamiento el objetivo es lanzar con la curvatura de la caída que da el disco y no con la inclinación del tronco. Es decir, que el movimiento que estoy buscando es que cuando lance dejo caer el disco y con la misma muñeca y el spin que ejerzo, este mismo se va a ver inclinado en su trayectoria. Lanzar este tipo de discos va a ser muy útil en situaciones de juego, las cuales necesitamos jugar rápido y sobre todo con pases muy precisos. La segunda forma de realizar el lanzamiento de back de inside se da por tres aspectos importantes. El primero es la inclinación de la muñeca. El agarre debe ser totalmente neutro, pero la muñeca sí debe estar inclinada para que el lanzamiento tenga una inclinación pronunciada. Lo segundo es la inclinación que tengo con el tronco y la diagonal que haga con mi brazo. Es decir, que en el momento en que yo realizo el pivot, la diagonal, entre más pronunciada sea la diagonal de mi brazo, más pronunciada va a ser la trayectoria del disco. Y por último, la diagonal que realizo con mi pivot. Es decir, como tengo que hacer un pivot cruzado, entre más cruzado y más abajo esté mi pivot, más diagonal voy a sacar la curvatura del disco. Si hago un pivot cortico y hacia adelante, posiblemente la curva del disco no vaya a ser tan pronunciada. Para la segunda forma vamos a buscar amplitud del pivot y un movimiento inclinado en el tronco. Esto para generar entre más inclinación del movimiento, más inclinación en la trayectoria. Lanzar el disco de esta segunda forma es aplicable en situaciones de distancias medias y distancias largas. Esto ha debido a que estoy usando la fuerza que ejerce mi hombro, más la rotación que ejerce mi tronco, más la fuerza adicional que ejerce mi muñeca. Por ende, son discos que van a buscar trayectorias muy largas en situaciones prácticamente de gol.
La gran diferencia entre la primera parte y la segunda es que en la primera nos centramos en la inclinación del disco que se genera por el agarre, y en la segunda nos centramos en la amplitud del pivot, la inclinación del tronco para generar un buen lanzamiento de inside de back. La mejor forma de lanzar un inside de back es uniendo las dos formas de lanzamiento, tanto el agarre como el pivot. Esto para generar una inclinación adecuada en la trayectoria del disco. La primera situación en la que podemos utilizar este lanzamiento es en el pull. En este tenemos que tener en cuenta la altura, el viento, el posicionamiento en la cancha y la inclinación del disco. Esto ya que al tener una curva tan pronunciada podemos sacar el disco de la cancha. Para la segunda situación donde es aplicable este lanzamiento es en un lanzamiento de largo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que como le estamos dando una inclinación al disco, lo ideal es lanzarlo a un lado teniendo en cuenta la trayectoria del cortador. Esto quiere decir que él va de forma recta y el disco, debido a la inclinación que se le da, va a cerrar sobre la misma línea donde se está realizando el corte. En la tercera situación vamos a tener un lanzamiento de avance con un cortador, claramente que viene desde el roto, y vamos a generar un lanzamiento con una curva no tan pronunciada, pero sí que va a generar una forma de recepción mucho más fácil para nuestro cortador. Hay otros tipos de situaciones donde se puede aplicar este lanzamiento, bien sea reseteando con el manejador o con lanzamientos cruzados por la misma línea de lanzamiento. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas son herramientas que van desarrollando los jugadores, que tal vez no todo el mundo las tiene, pero que posiblemente se ayuden a solucionar esta situación.